Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar ya con el simposio de anemia. Yo creo que la anemia tiene que estar presente de forma obligatoria en todos los foros nefrológicos, porque creo que es algo que nos define, que define a nuestros pacientes independientemente de la situación en la que estén. Hablamos mucho de transversalidad y no hay nada más transversal en la nefrología, creo yo, que la anemia. En noviembre del año pasado, de 2024, KDIGO publica el borrador para revisión pública de las nuevas guías de anemia. Recordar que las anteriores son ni más ni menos que de 2012. Estamos pendientes de la publicación definitiva. Son los tiempos de la KDIGO, ya sabemos que son como son. Y bueno, pero ya tenemos material y tenemos 3 ponentes excepcionales para ir hablando e ir adelantando qué cambios hay y si vamos a tratar la anemia en 2025 con las mismas herramientas y de la misma manera que la tratábamos en 2012, que probablemente no. Y bueno, pues como digo, creo que tenemos los mejores representantes para podernos instruir en ello. El primero, casi no necesita presentación, pero yo lo voy a presentar, es Aleix Cases, es nefrólogo del Hospital Clínic de Barcelona, implicado directamente en la realización de las guías KDIGO y experto no solamente a nivel nacional, sino internacional. Creo que es una de las personas referentes en anemia y un lujo tenerlo en este simposio. Entonces, su charla es cómo manejar la anemia y ferropenia en enfermedad renal crónica no diálisis dependiente según KDIGO 2025. Gracias. Muchas gracias, Chus. Y bueno, se nota que Chus es amiga, ¿no? Tenemos la suerte de que se nos ha proporcionado la versión final del KDIGO y tenemos también acceso a los comentarios de European Renal Best Practice sobre KDIGO, con lo cual yo creo que va a enriquecer un poco la situación actual. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, soy secretario del GAS y he recibido consultorías y ponencias y congresos por laboratorios, entre ellos los implicados en el manejo de la anemia. Y entrando en materia, ¿hay cambios en el diagnóstico? Bueno, la definición de anemia sigue siendo la misma, tanto en hombres como en mujeres, que en las guías previas, porque es la misma definición que utiliza la OMS. En cuanto a pruebas de estudio, incluyen el hemograma completo, reticulocitos, ferritina, saturación de transferrina. Y en caso que con esto no tengamos bastante, entonces pues análisis de frotis de sangre, aptoglobina, LDH, proteína C reactiva y, curiosamente, vitamina B12 y folato. Las han pasado a estudios secundarios. Nosotros no estamos de acuerdo. Creo que teníamos que seguir manteniendo como primer estudio pruebas de función hepática, electroforesis de proteínas séricas, incluyendo inmunofijación y proteína Vence-Jones, TSH, PTH, sangre oculta en heces. Es curioso, seguimos utilizando ferritina, saturación de transferrina con todas las limitaciones que tienen y no han incluido otros marcadores como porcentaje de hematías hipocromos o la hemoglobina reticulocitaria. Y sí que incluye un aspecto interesante que dice que en pacientes con anemia, insuficiencia renal crónica y déficit importante de hierro, definida por ferritinas por debajo de 45 o anemia microcítica, y donde no se observa una causa del déficit de hierro, plantear la evaluación incluyendo derivar a gastroenterología, ginecología o urología, ¿no? ¿No me pasa? ¿No me pasa la diapositiva? Ahora. Como recomendaciones de investigación, hablar de investigar la prevalencia y consecuencias para la salud del déficit de hierro independientemente de la presencia de anemia. Creo que tenemos estudios observacionales que nos indican la importancia pronóstica del déficit de hierro, como hablaremos más adelante. Investigar el uso de otros parámetros, como ya comentábamos antes, incluyendo, por ejemplo, el receptor soluble de transferrina, hepcidina, contenido de hemoglobina reticulocitaria, porcentaje de hematíes hipocromos, y habla, por supuesto, de estandarizar para que podamos extrapolar e incorporarlo en las guías. Y otro aspecto importante, empiezan a hablar ya por fin de aspectos relacionados con el género, ¿no? En mujeres gestantes, investigar los niveles de corte de los parámetros de hemoglobina y hierro, relacionarlos con resultados maternos y fetales. Creo que es algo muy importante. En cuanto a ferroterapia, empezamos hablando de tratamientos ya.
En pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis o en diálisis peritoneal sugieren empezar tratamiento con ferritinas por debajo de 100 y saturaciones de transferrina por debajo del 40%. Es un poco curioso porque cuando hablamos de anemia parece que el objetivo máximo se consigue cuando las saturaciones de transferrina están por encima del 30%. ¿Por qué 40%? Lo hablaremos un poco más adelante. Y ferritinas entre 100 y 300 y saturaciones de transferrina inferiores a 25, basadas en ensayos clínicos, definición de ensayos clínicos, pero no en eventos, ¿no? Hay un cambio importante. Se puede utilizar hierro oral o endovenoso. En las guías previas se priorizaba el hierro endovenoso en estos pacientes. Y punto práctico, parar cuando la ferritina está por encima de 700, saturación de transferrina por encima del 40%. Eso es pivotal y estamos hablando de enfermedad renal crónica. Generalizamos a todos, ponemos a todos los pacientes en el mismo saco. Bueno, European Best Practice en este sentido propone utilizar las guías del estudio FIND-CKD, que son ferritinas más bajas, son pacientes menos inflamados, entre 400 y 600. Cuando hablan de hierro endovenoso, se puede dar cualquier cosa, cualquier tipo de hierro endovenoso, y basada pues, en costos, preferencias individuales, la seguridad, la tolerabilidad y esquemas de dosificación recomendados. Bueno, esto sorprende, ¿no? Porque lo que teníamos que plantear en enfermedad renal crónica no diálisis, una estrategia de alta dosis, baja frecuencia, como proponen las NICE, ¿no? Para preservar el acceso vascular, que el paciente no tenga que ir 5 veces al hospital a ponerse hierro, ¿no? Otro punto práctico, si el hierro oral no funciona, pues de 1 o 3 meses pues pasar a hierro endovenoso, pero ahí empiezan a hablar, creo que con poca evidencia, de fórmulas alternativas, el hierro maltol, el hierro citrato, etcétera, etcétera. Por supuesto, suspender a la administración de hierro en situaciones de infección sistémica. Los estudios FIND-CKD, Pivotal o un metaanálisis no demuestran que el tratamiento con hierro endovenoso incrementa el riesgo de infecciones, pero existe el riesgo teórico que la administración de hierro durante una infección sistémica podría favorecer el crecimiento bacteriano e inhibir la respuesta inmunitaria. En cuanto a reacciones de hipersensibilidad, dicen que se tendría que administrar el hierro endovenoso en sitios donde se pudiera haber capacidad de controlar reacciones de hipersensibilidad aguda o las hipotensiones, básicamente administración en hospital. Y sobre todo otro aspecto importante, que las dosis intravenosas no deben exceder la dosis de administración máxima del compuesto. Y digo esto porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí hierro isomaltósido que fue, digamos, dejado por la administración por efectos adversos y probablemente esto se debió a que se administraban a dosis excesivamente altas, liberando hierro lábil que podía dar problemas. Y otro aspecto aquí sí que es novedoso, plantean tratamiento de la ferropenia independientemente de la anemia en pacientes con déficit de hierro importante. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, se basa pues, en una serie de estudios observacionales en los cuales vemos cómo a medida que disminuye la saturación de transferrina aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y cómo parece que en los pacientes pues, donde estarían más protegidos sería con saturación de transferrina por debajo del 20% y cómo el beneficio de la ferroterapia es mayor cuando más saturación de transferrina es más baja, alcanzándose el equilibrio con saturación de transferrina por encima del 30%. Y además está este metaanálisis que hicieron aprovechando las guías CADIGO, en el cual se reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca. También parece que hay una reducción de la mortalidad cardiovascular, no así de la mortalidad por todas las causas o eventos ateroscleróticos, y hay una reducción de efectos adversos, pero como limitaciones de este metaanálisis es que está basado en gran parte en estudios con pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando nuestros pacientes básicamente adolecen de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Los eventos son cardiovasculares y no hay evidencias de mejora de la hemoglobina y de eventos renales que son los que nos interesan, ¿no? Por lo tanto, bueno, un poco curioso, ¿no? Cuando hablamos de agentes estimuladores de la eritropoiesis, inhibidores de la polihidroxilasa, primero, siempre corregir todas las causas corregibles de anemia antes de empezar cualquier tipo de tratamiento y ponen en primera línea los agentes estimuladores de la eritropoiesis y los inhibidores de la polihidroxilasa en segunda línea de tratamiento, ¿no?
En cuanto a pacientes ¿cuál es la elección para empezar, el umbral para empezar la hemoglobina, para empezar agentes estimuladores de la eritropoiesis? Bueno, antes hablábamos de hemoglobinas por debajo de 10. Y ahora dice, bueno, valorar síntomas atribuibles, los posibles beneficios de una concentración más alta, el riesgo de las transfusiones, los agentes estimuladores de la eritropoiesis. Y cuando vamos a la letra pequeña, habría que empezar entre 8,5 y 10. Cuando por debajo de 10 se favorece la hipertrofia ventricular izquierda. El objetivo hemoglobina 11,5 igual a las anteriores y por supuesto habla de individualización. Ahí European Best Practice sigue manteniendo el objetivo de hemoglobinas hasta 12. En cuanto a la frecuencia de administración, digo, en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, individualizar la frecuencia de administración. Parece que dice, bueno, vamos a intentar que para la comodidad del paciente alarguemos el intervalo. Si alargamos el intervalo con un short acting, lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar dosis más altas para mantener los mismos niveles de hemoglobina y esto los puede poner en peligro porque los niveles pico de agente estimulador de la eritropoiesis van a ser excesivamente altos, ¿no? Punto práctico 3.4.3.2. Monitorizar la hemoglobina cada 2-4 semanas y, cuidado, un aumento rápido de hemoglobina superior a 1 gramo por decilitro. En 2 semanas 1 gramo por decilitro es un aumento importante, pero en 4 es lo esperado. Entonces, no lo entendemos muy bien, ¿no? Nosotros proponemos monitorizar cada 4 semanas y evitar aumentos de la hemoglobina superiores a 2 gramos por decilitro, que es lo que se ha asociado con efectos adversos, ¿no? Proponen, en eso estamos de acuerdo, que en una situación de aumento rápido de la hemoglobina, reducir la dosis más que suspender el tratamiento para evitar que haya la variabilidad de la hemoglobina. Por supuesto, cuando hay un evento como hospitalización por ictus, trombosis del acceso vascular o eventos tromboembólicos, proponen parar el tratamiento y reiniciar en función del riesgo. En pacientes oncológicos, plantear una toma de decisiones compartida con el paciente según preferencias del paciente, resultados esperados, especialmente si vamos a ir a un tratamiento oncológico con perspectiva curativa para evitar que pueda favorecer la progresión de la enfermedad y siempre niveles objetivos de hemoglobina que minimicen la necesidad de transfusiones. Aquí no aplicamos los mismos targets que en la población general, sino simplemente mantener unos niveles de hemoglobina mínimamente adecuados. Los inhibidores de la polihidroxilasa de HIF pues, nos dicen que existen unos riesgos teóricos, por lo tanto habría que evitarlos en principio en cáncer activo o cuando no estemos seguros de una remisión completa, poliquistosis renal porque parece que puede favorecer la progresión de los quistes, retinopatía proliferativa, hipertensión arterial pulmonar o en el embarazo, precaución, antecedentes de enfermedad cardiovascular, antecedentes tromboembólicos, trombosis venosa profunda TEP, trombosis del acceso vascular, insuficiencia hepática, convulsiones, dermatitis foliativa, hipotiroidismo, infecciones bacterianas o sepsis en el caso de roxadustat y habla de que hay datos insuficientes en la anemia post-trasplante renal y en niños. Cuando hablamos de estos inhibidores de la polihidroxilasa de HIF, no aconsejan la combinación, e incluso en pacientes con hiporrespuesta a agentes estimuladores de la eritropoiesis. Los objetivos de inicio y los targets de hemoglobina siguen siendo los mismos que con los agentes estimuladores de la eritropoiesis, porque así lo han hecho los diseños de los ensayos clínicos, pero sí aconsejan la dosis mínima necesaria para mejorar los síntomas de anemia, evitar las transfusiones y no aumentar las dosis por encima del máximo recomendado. Bueno, hasta aquí lo normal, ¿no? Y si no hay respuesta en 3-4 meses para el tratamiento. Recomendaciones de investigación. Un régimen proactivo de hierro intravenoso en dosis altas en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, o sea, pivotal, pero no en diálisis, objetivos de ferritina, saturación de transferrina más altos, tanto en enfermedad renal crónica no en diálisis como en diálisis. Y eso es porque pivotal nos contestó ferropenia versus repleción de hierro. Pero la pregunta es, ¿un paciente con una target de ferritina de 400, una saturación de transferrina de 30, es mejor, una dosis más alta, a lo mejor les podemos poner en peligro
de una toxicidad por acumulación de hierro, ¿no? Y a lo mejor una dosis más baja obtenemos los mismos beneficios. ¿Es la ferroterapia igual en pacientes tratados con inhibidores de la polihidroxilasa, agentes que parece que mejoran la ferrocinética? El tratamiento con ferroterapia en ausencia de anemia en estos pacientes y examinar los efectos de HIF en pacientes con enfermedad renal crónica y por respuesta a los agentes estimuladores sobre resultados críticos, mortalidad, eventos cardiovasculares o importantes, aumento de la hemoglobina, calidad de vida, etc. Pero no han abordado temas importantes. Anemia y género. La anemia es más prevalente en mujeres y presentan menores niveles de hemoglobina. Las mujeres en diálisis requieren dosis mayores de agentes estimuladores de la eritropoiesis. Les puede poner un mayor riesgo cardiovascular. Mismos objetivos con inhibidores de la polihidroxilasa. Curiosamente, los estudios de fase 3 no lo han contemplado. Anemia y embarazo. Recordemos que en el embarazo hay una situación de anemia dilucional y unas mayores demandas de hierro, ¿no? Y además existe un aumento del riesgo trombótico en el tercer trimestre del embarazo. ¿Puede poner en peligro añadir un agente estimulador de la eritropoiesis que también favorece la trombosis? Y SGLT2. Mejoran los niveles de hemoglobina en la ferrocinética, aumentan el efecto de la ferroterapia, tanto oral como endovenosa, incrementan más los niveles de hemoglobina. Existe el riesgo de eritrocitosis, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos datos del estudio con canaglifosina, el Credence, que nos demuestra cómo en pacientes varones, pero no en mujeres, la eritrocitosis se asocia con un aumento de eventos tromboembólicos. En conclusión, las nuevas guías KDIGO son un avance y están basadas en las evidencias disponibles. Los objetivos para iniciar y cesar la ferroterapia son distintos, más agresivos, pero a diferencia de las guías anteriores no proponen hierro endovenoso como primera opción. Los niveles de hemoglobina para inicio del tratamiento son más conservadores, pero el objetivo de hemoglobina a alcanzar es similar. Los objetivos de inicio de tratamiento y objetivos de hemoglobina a alcanzar con inhibidores de la polihidroxilasa son similares al de los agentes estimuladores de la eritropoiesis, aunque estos últimos son considerados agentes de segunda línea. Y las nuevas guías KDIGO siguen adoleciendo de controversias lagunas que requieren más estudios clínicos y omiten cuestiones relevantes. Mi especial agradecimiento a la doctora Lucía Del Vecchio, que nos ha proporcionado este material para poderlo presentar aquí, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aleix, por el trabajo, por contarnos lo que se nos viene, lo que tenemos ya de una forma tan resumida, tan gráfica, y por mostrarnos que las CADOKI nos van a aclarar cosas, pero seguimos todavía con temas pendientes. Si os parece, vamos a hacer la discusión al final. Supuesto, bueno, vamos a ver la anemia a lo largo del recorrido del paciente, de la trayectoria del paciente, y bueno, como es anemia para todos, pues seguimos con la doctora Bescol. Para quien no la conozca, la doctora Bescol trabaja en la Fundación Busbel, lleva más de 20 años trabajando con pacientes en hemodiálisis y, por supuesto, trabajando y peleando por corregirla y corregirla de la mejor forma e intentar hacer el menor daño posible al paciente. Como sabéis, también forma parte del grupo GAT, del grupo de anemia de la SEN, y es una experta en este tema, así que muchas gracias por ayudarnos a entender lo que nos viene nuevo de la KDIGO. Cuando quieras ver. Gracias, Raquel. Gracias a GAS por haber pensado en mí para esta presentación y gracias a Raquel por tu presentación. Y bueno, me toca hablar de la hemodiálisis, ¿no? Y de si las KDIGO nos han aportado algo más en el tratamiento de la anemia en hemodiálisis. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés. Esta charla la he dividido en 4 apartados: en causas y manejo de ferropenia en hemodiálisis, el manejo de la anemia en hemodiálisis con agentes estimulantes de eritropoiesis, el manejo de la anemia en hemodiálisis con inhibidores de polihidroxilasa del IF, que aquí poco os hablaré porque no tenemos IF para hemodiálisis, y la hiporrespuesta a los agentes estimulantes de eritropoiesis. ¿Y qué pasa en hemodiálisis? Pues bueno, a medida que va prosperando la enfermedad renal crónica, aumenta la prevalencia de anemia en estos pacientes, siendo altísima en los pacientes en hemodiálisis. Como causas potenciales de anemia se han propuesto muchísimas: déficit de EPO, el de hierro, pérdidas sanguíneas, una vida de Matías acortada, el hiperparo o disfunción tiroidea una disfunción tiroidea, supresión de médula ósea por inflamación o por fármacos,
o por tumores. También los déficits nutricionales, la inflamación crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad, enfermedades autoinmunes y también anemias hereditarias, como puede ser una talasemia. Pero en hemodiálisis es donde tenemos los pacientes que tienen más pérdidas sanguíneas, ya sea por el circuito extracorpóreo, por análisis de repetición, por la anticoagulación que les metemos durante la sesión de diálisis. Y son los pacientes que también están más inflamados. Muchos de ellos portan catéteres, hay injertos de trasplantes previos, etc. En cuanto al déficit de hierro, es verdad que las guías han querido diferenciar entre lo que es el déficit absoluto, ¿no?, cuando realmente tenemos las reservas bajas, o el déficit relativo, que es cuando tenemos las reservas correctas, pero las aprovechamos mal, ¿no? Están los hierros bloqueados a nivel del enterocito, a nivel del sistema retículo endotelial, etc. Y ahí las causas en hemodiálisis, pues bueno, las mismas, la hemorragia, la inflamación crónica, iatrogénica, algunos fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, inhiben la absorción intestinal de hierro, los anticoagulantes otra vez, inhibidores de mTOR y anticalcineurínicos, múltiples extracciones sanguíneas, la propia diálisis y luego también el aumento del consumo de hierro, ya sea por los agentes estimulantes de la eritropoyesis o por el aumento de producción de EPO por el injerto en el paciente que ha estado trasplantado previamente. Y nos vamos ya a las guías. En hemodiálisis, ¿no?, cómo han ido evolucionando, ¿no?, los criterios de iniciar el tratamiento con hierro endovenoso. Pues fijaros, las CADIGO 2012 respecto a las CADIGO 2026 apenas nos han movido los criterios de inicio de hierro, ¿no? O sea, ferritinas por debajo de 500 y STs por debajo de 30%. En cambio, de cara a la hora de suspender este hierro endovenoso, se han vuelto como más generosas, ¿no? Realmente, pues hemos pasado de ferritinas, de intentar evitar ferritinas de 500 a llegar casi a ferritinas de 700 y STs del 40%, que esto viene, como luego veremos, del pivotal. Bueno, esto ya lo he dicho a Aleix, que siguen incidiendo en el control de la anemia deficitaria de hierro solo en ferritina y ST, no con porcentajes de hipocromos ni hemoglobina reticulocitaria, y por tanto nos quedamos con unos niveles objetivo de hemodiálisis de hierro que podrían ir de ferritinas de 500 a 700, que es mucho, ¿no? O sea, es generoso, y STs entre el 30 y el 40%, según esto. Y esto viene del estudio pivotal que proponía un tratamiento proactivo. Es verdad que en hemodiálisis también preferimos el hierro endovenoso, que no el hierro vía oral, esto ya porque se absorbería peor por la inflamación. Y también se prefieren pequeñas dosis y mayor frecuencia, a diferencia de lo que ha explicado Aleix en la enfermedad renal crónica non diálisis. Y lo mismo, suspender temporalmente por precaución en caso de infección sistémica. Aquí está el estudio pivotal, ¿no? Realmente pues, se propuso una rama proactiva en la cual les iban a dar hierro hasta no sobrepasar niveles de ferritina de 700 y el IST del 40%, y una rama reactiva que solo se administraba hierro, ¿no?, para intentar corregir ferropenias con ISTs por debajo del 20% y ferritinas por debajo de 200. Y se vio que al cabo con un seguimiento de 2 años pues había menos mortalidad, menos repetición de eventos en el grupo proactivo de hierro y que además llegaban menos en el grupo proactivo al endpoint primario, que era pues, o tener un ictus o un infarto de miocardio o mortalidad o ingresos por insuficiencia cardíaca. Lo que es verdad y que echamos en falta es que pivotal eran en pacientes en hemodiálisis, pero eran pacientes incidentes que llevaran entre 0 y 12 meses de hemodiálisis, ¿vale? Y que estuvieran ya en tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Y luego, claro, excluía pacientes inflamados, con cáncer activo, HIV o hepatitis B y C activa, hepatopatía o insuficiencia cardíaca NIHA4. Claro, yo es que me voy a mi población de pacientes y la mitad quedan fuera del pivotal, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí faltarían más estudios, incluyendo una población de pacientes más amplia. ¿Y cada cuánto deberíamos monitorizar el hierro en diálisis? Pues proponen cada uno 3 meses,
como hemos dicho, con hemoglobina, ferritina y ST, y proponen también algunas situaciones en las que deberíamos monitorizarlo con una mayor frecuencia. Pues cuando estuviéramos iniciando o incrementando dosis de agentes estimulantes de eritropoyesis o inhibidores de proleoxilasa de LIV, o cuando hubieran pérdidas sanguíneas evidentes o en una hospitalización reciente, o si hubiéramos detectado un importante aumento de la ferritina o del IST o que estuviéramos sobrepasando el límite objetivo. Y en cuanto al tratamiento ya con agentes estimulantes de la eritropoyesis o inhibidores de proleoxilasa de LIV, lo que nos proponen es que antes de iniciar el tratamiento siempre vayamos a descartar unas causas corregibles de anemia y hagamos como un checklist. Y vamos a ver, pues que no haya un déficit de hierro, que ya lo hemos hablado antes, o que no haya adherencia a otros fármacos para aumentar la hemoglobina, o pérdidas sanguíneas relacionadas con la diálisis, o una diálisis inadecuada, o pérdidas sanguíneas gastrointestinales, o que esté un paciente malnutrido, o infectado o inflamado, o que haya un hipotiroidismo no tratado o un hiperpara descontrolado, déficits de folato, B12, disfunción de médula ósea, ya sea pues una aplasia pura de células rojas, mielodisplasia, etc., hemólisis o cáncer. Pero, como terapia inicial, sugieren iniciar tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Y también nos vamos a cuando nos dicen de empezar agentes estimulantes de eritropoyesis, las KDIGO 2026. Pues bien, nos hablan de empezar con hemoglobinas por debajo de 9-10 gramos decilitro, con un objetivo por debajo de 11,5 gramos por decilitro, y suspenderlos cuando haya hospitalizaciones por ictus, trombosis del acceso vascular o eventos tromboembólicos. En este sentido, como hemos tenido acceso a las European, hemos visto que el inicio de los agentes estimulantes de eritropoyesis los sitúan igual en hemoglobinas por debajo de 9-10, y el objetivo de hemoglobina realmente sería un poquito más generoso, igual con unos márgenes un poquito más amplios, entre 10 y 12, pero siempre evitar ponerlos por debajo de 10 gramos decilitro para evitar la hipertrofia cardíaca. Y suspenderlo pues, en las mismas situaciones que hemos comentado en las KDIGO. En cuanto al cómo administrar el agente estimulante de la eritropoyesis, pues dependerá del tipo de agente estimulante de la eritropoyesis y pues de si se tiene que dar la vida media más corta o vida media más alargada, ¿no? Que se puede dar pues 3 veces por semana, cada 2 semanas, etc. Y luego los ajustes, ellos recomendaban pues cada 2-4 semanas. Al final, la conclusión, porque esto no os lo voy a contar, este cuadro, si no lo acabo, es adaptar la frecuencia de LESA a la vida media del fármaco y tener en cuenta que los pacientes que estén más inflamados van a requerir dosis más elevadas de agente estimulante de la eritropoyesis. Y luego, lo mismo que ha dicho Aleix, ¿no? Al final, monitorizar la hemoglobina cada 2 semanas es que tampoco tiene mucho sentido, no da tiempo casi a observar resultados. Entonces, las guías europeas lo que sugieren es monitorizarla cada 4 semanas e intentar evitar aumentos de hemoglobina por encima de 2 gramos decilitro, que es el que nos va a dar riesgo de ictus o crisis comiciales. Siempre usar la dosis más baja posible de agente estimulante de eritropoyesis para conseguir la hemoglobina objetivo. Y aunque las KDIGO dicen que en diálisis da igual que administremos el agente estimulante de eritropoyesis endovenosa o subcutánea, las European sugieren una ruta endovenosa en hemodiálisis, que igual tiene más sentido también. Y luego también, una vez ya estamos en mantenimiento de los ESAs, sería la monitorización cada 3 meses, suspender el ESA temporalmente en ingresos por ictus o trombosis o eventos tromboembólicos, y en pacientes diagnosticados de cáncer, valorar continuar o discontinuar el agente estimulante de la eritropoyesis. Y en cuanto a inhibidores de poliloxilasa de LIV, bueno, el inicio sería lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo, intentar asegurar, descartar otras causas de anemia que hayan sido corregidas previamente, asegurar unas buenas reservas de hierro, los mismos niveles de hemoglobina que con los ESA, iniciarlos a las dosis recomendadas según la molécula y siempre a las dosis más bajas para conseguir la hemoglobina objetiva. Antes de iniciarlos, asegurarse de que no haya contraindicación para el fármaco
y suspender el fármaco si tras 3-4 meses de tratamiento no hay respuesta eritropoyética, y no combinar los ESA con los inhibidores de polioxilasa de Leaf. Aquí en España, ¿qué nos pasa? Que solo tenemos disponible roxadustat, pero no está financiado en hemodiálisis. O sea, aquí se acaba mi parte. Entonces, bueno, el por qué Cadigo se ha recomendado preferencialmente ese que los inhibidores de polioxilasa de Leaf, pues porque hay mayor experiencia con esa, hay riesgos de vías de inconsistencia en los estudios, criterios de exclusión de los ensayos clínicos que no son para todas las poblaciones, por los intervalos de confianza amplios para los MACE. En cambio, las European van un poquito más allá y nos dirán pues, que recomiendan ambos fármacos que puedan ser considerados como opciones de tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica, siempre teniendo a los ESA como referencia, pero considerar a los otros como una alternativa clínica cuando sean apropiados. Y ya mi último apartado es lo que es la hiporrespuesta a agentes estimulantes de eritropoiesis, que se define como una imposibilidad de conseguir la hemoglobina objetivo a pesar de estar recibiendo dosis elevadas de agentes estimulantes de eritropoiesis o requerir dosis crecientes para mantener estables los niveles de hemoglobina. Pero el problema que nos encontramos es que cada sociedad científica tiene su definición y entonces la prevalencia nos oscila tanto como de un 5,2% a un casi un 50%. Entonces así no se puede. Entonces aquí tenéis un poco las definiciones de hiporrespuesta según las distintas sociedades científicas y en distintos años. Y al final, yo que me estoy centrando un poco en la comparativa entre Cadigo 2012 y Cadigo 2026, pues es que al final no han puesto un umbral de dosis fijo. O sea, al final ponen la definición de que no se consigue una hemoglobina objetivo usando dosis de ESA a mayores de las habituales o a dosis elevadas de ESA para mantener la hemoglobina objetivo, pero no se mojan más para allá, ¿no? O sea, como causas de hiporrespuesta a los ESA, pues están los déficits de hierro, inflamaciones, pensar en pacientes en diálisis, en infecciones, catéteres, enfermedades autoinmunes que puedan tener, el hiperparasecundario, pérdidas sanguíneas, sobre todo las gastrointestinales, subdiálisis, proceso canceroso, enfermedades hematológicas, déficits nutricionales, ahí pueden haber déficits de cobre, de zinc, de folato, B12, carnitina o vitamina E, medicaciones como los inhibidores del sistema renina-angiotensina y no explicables en un 30% de los pacientes. Lo que sí sabemos es que hiporrespuesta es sinónimo de comorbilidad subyacente y está relacionada con una mayor mortalidad. Pero es verdad que en un porcentaje de los casos es transitoria, mejora al corregir las causas y entonces lo sacamos de esta situación de gravedad. Y las guías nos proponen un algoritmo de actuación en caso de hiporrespuesta a los ESA, que es identificar y tratar las causas. Si no identificamos la causa, pero mejora un poco la hiporrespuesta, continuar monitorizando. Si la identificamos y no mejora la hiporrespuesta, o no la identificamos y persiste la hiporrespuesta, dependerá en que si hay síntomas relacionados o no con la anemia. Y si hubiera síntomas relacionados con la anemia y no la corregimos, considerar tratamiento con inhibidores de polioxilasa de Leaf durante 3 o 4 meses o transfundir. Por tanto, recomiendan probar estos fármacos, ya casi estoy, durante 3 o 4 meses para intentar mejorar los síntomas de anemia y evitar transfusión, ¿vale? Y en cuanto a la aplasia pura de células rojas mediada por anticuerpos, las guías también nos proponen suspender los agentes estimulantes de la eritropoiesis, transfundir si es necesario, considerar derivar al hematólogo, usar inmunosupresores y, ¿por qué no?, usar inhibidores de polioxilasa de Leaf una vez se haya resuelto el problema. Como conclusiones a mi charla, en hemodiálisis se postula las guías se postulan por un tratamiento proactivo con hierro endovenoso de cara a conseguir valores objetivo de ferritina entre 500 y 700 y STs entre 30 y 40%. Iniciar ESA o inhibidores de polioxilasa de Leaf cuando se hayan descartado otras causas de anemia. Iniciarlos cuando hemoglobina esté por debajo de 9,10 con una hemoglobina objetivo de 11,5. Inhibidores de polioxilasa de Leaf son la novedad de estas guías, pero no se recomiendan los ESA, pero se nos recomiendan a los ESA como primera línea de tratamiento. Y el problema que tenemos es que en hemodiálisis no están indicados en España. Y potencial beneficio de estos fármacos en la resistencia a los agentes estimulantes de eritropoiesis.
Luego, que el objetivo del tratamiento, tanto con ESA como PHI, sigue siendo la corrección parcial de la anemia, también en hemodiálisis. Que la hiporrespuesta a los ESA implica una mayor mortalidad, hay que buscar la causa subyacente y tratarla. Que en caso de hiporrespuesta a los ESA se recomienda probar un inhibidor de proleoxilasa de IF para mejorar los síntomas de anemia e intentar evitar una transfusión. Y que en los pacientes en hemodiálisis con anemia, esto ya lo va a contar más José, se recomienda una estrategia restrictiva en cuanto a las transfusiones, sobre todo si van a ser elegibles para trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, Beth, por habernos resumido en tan poco tiempo un tema tan extenso. De nuevo, te doy las gracias como al doctor Casas. Y bueno, pues seguimos con otra parte del paciente renal que José nos va a contar ahora. El doctor Portolés lo conocemos todos. Como comentaba antes con el doctor Casas, con la doctora Col, no merecería presentación, pero sí que hay que presentarle, por supuesto que sí. El jefe de servicio del Hospital Puerta de Hierro y, aparte de, por supuesto, un muy buen profesional, es un muy buen director del grupo de anemia de la SEN. Yo tengo el gusto de pertenecer, he tenido la suerte de trabajar con él desde hace años y reconozco, José, que él exige mucho, pero merece la pena. Y una de sus exigencias y que merece la pena una demostración es lo que nos va a contar ahora. Porque esto, no olvidemos que es una visión crítica de que nos cuentan las CADIGO y no sabemos si se han vuelto a olvidar o no de estos grupos de pacientes que son muy nuestros y que clásicamente lo echan en el olvido. ¿Qué hay de nuevo, José? Cuéntanos cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Siempre los amigos te tratan bien. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis en trasplante? Vale, para los que no tenéis perspectiva, se han levantado 3 manos. A los del trasplante la anemia parece que no nos importa. ¿Y en diálisis peritoneal? ¿Más gente? Poquito también, ¿verdad? Bueno, he querido ser rompedor con el título desde el principio porque yo creo que como ya el enfoque de las partes anteriores iba muy estructurado siguiendo el principio de las guías, con diagnóstico, hierro, tal, he preferido enfocarlo por técnicas, ¿de acuerdo? Y enfocando por técnicas las novedades que vienen para el trasplante renal, seguimos con el hierro intravenoso como tratamiento proactivo para corregir la anemia. No hay nada sobre corrección de ferropenia en trasplante. Bien, es cierto que no hay nada publicado sobre el tema. Llama la atención sobre el riesgo de hipofosfatemia severa que podemos tener en los pacientes trasplantados y recomiendan monitorizar y utilizar otros preparados distintos del hierro, carboxi y maltosa porque parece que es el que más frecuentemente da este problema, ¿de acuerdo? Sobre los umbrales de hemoglobina, y ahora lo veremos, mantiene los mismos que para cualquier técnica, no se complica mucho la vida, ¿de acuerdo? Aunque reconoce que podrían beneficiarse de niveles más altos y dice un poco lo de siempre, que debe individualizarse en función de la clínica. Chicos, esta es la respuesta correcta. Cuando veáis en un test individualizar según el perfil del paciente, esa es la que vale, ¿de acuerdo? Pero yo a los señores de CADIGO les pido, mójate un poquito más, o sea, porque entonces ¿para qué escribes unas guías? Si al final es lo que yo individualice, pues me estás dejando demasiada libertad, ¿no? Yo creo que han perdido una oportunidad de individualizar el paciente de trasplante renal. Sobre los HIF veremos que no hay suficiente evidencia y recomiendan mucha precaución y ya se ha comentado evitar transfusiones, sobre todo en pacientes trasplantados y en lista de espera. Oportunidad perdida en el diagnóstico de aspectos específicos. Por ejemplo, en el trasplante este es el esquema que ponen, es un esquema bastante general y han olvidado toda la parte de la anemia precoz post-trasplante, que yo creo que es una entidad un poco distinta de la enfermedad renal crónica, como se recoge aquí en esta otra revisión recientemente publicada por el grupo de anemia de la SEN, ¿de acuerdo? Y también los elementos específicos del paciente trasplantado que hacen que tenga más nivel de anemia para el mismo nivel de función renal. Sobre los umbrales de hemoglobina, me quedo un poco con ganas de más. Siguen diciendo como no sé para qué hablan del trasplantado por un lado y de los otros por otro lado, si al final los objetivos son siempre los mismos. Fijaros, esto es un metaanálisis que reúne varios ensayos clínicos randomizados que demuestran que en el paciente trasplantado el optar a un nivel más elevado de hemoglobina que el que recomiendan las guías, ¿de acuerdo?,
en torno a 12,5 o 13, va a dar una mejor evolución de la función renal, con mejor nivel de función renal al final del estudio y una menor mortalidad, ¿de acuerdo? Con un riesgo relativo de 0,36, bien es cierto que con un rango muy amplio, pero dentro de la significación estadística. Reconocen este trabajo, lo mencionan, pero no lo consideran suficiente para avanzar en la individualización del paciente trasplantado. También yo creo que se queda corto en la importancia. Lo hemos visto, solo 2 personas que se dedican a trasplante están aquí para oír hablar de la anemia. Los trasplantólogos están llamados a objetivos más elevados, como la inmunosupresión, el delisting, el trasplante de vivo, la potenciación, el trasplante límite, el donante extendido, etcétera. Y la anemia es una de las complicaciones más frecuentes que tienen. En esta reciente revisión podéis ver cómo tenemos típicamente 2 estadios de anemia, anemia inmediato post-trasplante, ¿de acuerdo? Y luego progresivamente, como pasa en la enfermedad renal crónica, sobre el injerto, cómo va aumentando la incidencia de la anemia hasta llegar, cuando ya se llevan 10 años de trasplante, a una incidencia en torno al 90%, ¿de acuerdo? Y hay muchas evidencias, como este metaanálisis, que demuestra que la anemia, tanto la precoz como la tardía, como la que no está definida en todos estos estudios que se recogen aquí, se asocia a mayor mortalidad global, ¿de acuerdo? Se asocia a mayor mortalidad cardiovascular y a mayor eventos adversos de hemostasia. O sea, la anemia es muy frecuente en trasplante e importa, pero no le estamos prestando atención, así que recordad, chicos y chicas, apuntaros, mirar la anemia en vuestros pacientes trasplantados, ¿de acuerdo? Este es otro metaanálisis que habla también de la pérdida del injerto, tanto para anemia precoz como tardía como no definida, y es innecesario una llamada de atención sobre la importancia que la guía pierde la oportunidad de hacerlo. Fijaros, este es un estudio del grupo de anemia de la SEN, donde en colaboración con el grupo Sentra vimos que el uso real que estamos haciendo del manejo de la anemia ahora en nuestros pacientes tiene algunas características que se alejan mucho de la CADIGO. Por ejemplo, tenemos un uso muy insuficiente del hierro, ¿de acuerdo? En los pacientes que están recibiendo eritropoyetina, un alto porcentaje de ellos no están recibiendo hierro y deberían recibirlo. Luego ahí hay una llamada de atención. Y segundo, la parte de abajo, hay una tendencia a tratar a nuestros pacientes en trasplante con niveles objetivos de hemoglobina más alto. Nos hemos creído los trasplantadores el tema del mejor pronóstico con hemoglobinas más altas, y CADIGO no ha escuchado estos estudios, no lo ha incluido, ¿de acuerdo? Sobre el hierro, estudios ya clásicos que asocian el hierro y no solo la anemia, incluso el hierro en la ferropenia en ausencia de anemia, a un mal pronóstico de nuestros pacientes. Y fijaros que en este estudio que vemos aquí, con unas curvas sobre la influencia en la mortalidad por cualquier causa en función de utilizar la ferritina o el índice de saturación en transferrina, ¿de acuerdo? Y la anemia, podemos ver cómo, cuando hablamos de déficit de hierro, encontramos que en todos los modelos multivariantes que utilizan hay un aumento del riesgo independientemente de que el paciente tenga o no tenga anemia, ¿de acuerdo? Y cuando analizamos la anemia per se, vemos que, aunque en algún modelo podría parecer que tiene significación estadística, en ninguno de ellos alcanza significación estadística. Luego, en pacientes trasplantados, la ferropenia es frecuente y la ferropenia asocia mortalidad. Iba a decir, la ferropenia mata, como en Forjado en Fuego, esta serie que nos gusta a los hombres nefrólogos en la televisión, pero de momento digo que la anemia asocia una mortalidad más alta, ¿de acuerdo? Sobre el tema de las transfusiones, llama la atención sobre que hay que evitar las transfusiones. Pero claro, ¿por qué hay que evitar las transfusiones? Porque las transfusiones asocian una producción de anticuerpos, una mayor dificultad para trasplantar a nuestros pacientes en lista de espera y una mayor tasa de estimulación inmunológica y de rechazo. Pero en esta revisión reciente de este mismo año podemos ver cómo nos dice cuál es la estrategia para evitar las transfusiones. El uso de eritropoyetina precoz con un manejo óptimo, ¿de acuerdo?, y del hierro, y el uso peritrasplante de eritropoyetina y hierro. Luego, CADIGO nos dice hay que evitar las transfusiones en los pacientes que se han trasplantado o que se van a trasplantar, pero
no nos dicen ninguna estrategia para utilizarlo. En ningún momento se permite decir, utiliza antes el factor eritropoyético o lleva al paciente que se va a trasplantar a un nivel un poquito más alto para que acometa el trasplante con niveles más altos. Por tanto, para mí también es una oportunidad perdida, ¿de acuerdo? Y sobre los GIF, es tajante. No hay estudios específicos en trasplante y, por tanto, no se puede recomendar los GIF para los pacientes trasplantados con anemia y, como recoge esta revisión reciente también, fundamentalmente por sus potenciales efectos adversos, ¿de acuerdo? Las recomendaciones de investigación las dejo ahí para el que quiera dedicarse al apasionante mundo de la investigación en anemia cuando no te soporta ninguna industria. No sé si me están oyendo. Ah, no, que no están aquí. Cuando no te apoya ninguna industria para hacer investigación, si alguno tenéis curiosidad, el grupo de anemia está ahí y os invito a que desarrollemos juntos todos estos estudios que nos propone la CADIGO, ¿no? Que es comparar distintos niveles de objetivo de hemoglobina en pacientes trasplantados. Ya habéis visto que hay un metaanálisis que lo apoya, pero hay que hacer más. Comparar los GIF y su uso específicamente en pacientes trasplantados y evaluar la eficacia de los GIF para los pacientes no respondedores, ¿de acuerdo? Diálisis peritoneal. Bien, diálisis peritoneal está como en tierra de nadie. La diálisis peritoneal, cuando nos viene bien, es como la ERCA y cuando nos viene bien es como la hemodiálisis, ¿no? Entonces, eso hace que las guías sean un poco difíciles de entender, ¿no? Porque muchos de los límites que proponen, ya los ha comentado antes el doctor Cases, no se basan exactamente en evidencia de resultados, sino en cuáles han sido los diseños de los estudios en los que se apoyan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuando iniciar el tratamiento, lo colocan en el mismo paquete que los pacientes que todavía no tienen diálisis, con esos niveles que situó ahí, y recomienda una estrategia un poco más proactiva. Lo ha comentado ya antes el doctor Cases. Las guías dan un paso atrás en el uso prioritario de la vía intravenosa con respecto a la vía oral, pero las guías europeas, que también tenemos acceso al borrador de las mismas, van a apoyar el uso de hierro intravenoso sobre el uso del hierro oral, ¿de acuerdo? Sobre el uso de GIF, pues dice que aunque todo el desarrollo de los GIF incluye pacientes en hemodiálisis y DP, como hay pocos pacientes en DP en los estudios, no tiene potencia estadística suficiente para apoyar su uso, ¿de acuerdo? Y con respecto a los umbrales de hemoglobina, vuelvo a decir que se va al lado de la hemodiálisis. Ahora sí, la diálisis peritoneal es como la hemodiálisis y recomienda niveles bastante conservadores para lo que son nuestra práctica diaria común. Fijaros, este es un estudio del grupo de anemia en unidades de diálisis peritoneal. Encontramos dos grandes mensajes bastante parecidos a lo del trasplante. Los pacientes que están recibiendo agente eritropoyético, el 46% no están recibiendo ningún tipo de hierro. Podría estar bien, a lo mejor no lo necesitan, pero no. Es que la mitad de ellos deberían estar recibiendo hierro según las guías clínicas. Luego, no estamos prestando suficiente atención a aquellos 2 o 3 que estáis aquí de diálisis peritoneal al manejo del hierro en nuestros pacientes. Y en este mismo estudio vemos también que tenemos una tendencia a considerar que nuestros pacientes en diálisis peritoneal, como suelen ser menos comórbidos, como suelen tener menos riesgo cardiovascular que los pacientes de hemodiálisis, como suelen tener una vida más activa, como no tienen una ultrafiltración en cada sesión de hemodiálisis que les eleva su hemoglobina y hematocrito, a lo mejor se podrían beneficiar de niveles más en el rango alto del margen. Y es lo que estamos haciendo cada día. Pero, no, CADIGO dice individualiza el tratamiento según la clínica del paciente, pero te clava para DP y hemodiálisis exactamente los mismos objetivos. Creo que podríamos haber avanzado un poquito más aquí. Sobre roxadustat, solo recordaros que hay publicaciones de su eficacia y seguridad conjuntas de hemodiálisis y DP, y recordar que tienen unos efectos potenciales que desgraciadamente no vamos a poder terminar de descubrir porque no se están analizando ni estudiando, como son una estabilidad en las dosis. A la izquierda, los estabilizadores del GIF, durante 2 años, al final la misma dosis para la misma efecto. A la derecha, los ESAs necesitan un 40% más de dosis.
Otras sociedades, como la italiana, sí ponen los GIF y los ESA al mismo nivel, Cadigo no. Y estos son los mensajes para llevar a casa. No los voy a leer porque me estoy quedando sin tiempo y ya los habéis entendido durante la presentación. Lo que sí que me atrevo a responder a la pregunta del inicio, ¿se han olvidado lo Cadigo del trasplante y de la diálisis peritoneal al hablar de anemia? No, no se ha olvidado Cadigo. Es que hay muy poquita evidencia porque somos nosotros los que nos hemos olvidado de hacer investigación proactiva en estos dos perfiles de pacientes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres por ceñiros a los tiempos, excelentes presentaciones y si os parece vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios ya con los tres ponentes aquí. ¿Hay alguien en la sala? Bueno, pues si no hay nadie, si te parece, Raquel, voy a lanzar yo una primera pregunta. En principio, Aleix, porque eres quien lo ha nombrado, bueno, era tu área. A mí me han llamado la atención dos cosas importantes de cambios en esto. Primero, lo del ácido fólico y la vitamina B12, que directamente, no sé si es como... espérate a ver si no tienes una hipocromía, pues mídelo ya por si acaso, o lo dejan así tajantemente, no es necesario, o directamente reflexiona porque va a haber déficit. Bueno, lo que está claro es que lo han pasado al segundo grupo, o sea, hay como un screening básico, ¿no?, que incluye los que hemos comentado, básicamente hemoglobina, reticulocitos y parámetros férricos, y B12 y fólico, que son altamente prevalentes, especialmente la aprobación con enfermedad renal crónica, por los déficits nutricionales que tienen, lo pasan a una segunda fila con todo el esquema de esto, ¿no? No explican el por qué lo han pasado, no hay una explicación clara, pero bueno, es las decisiones que han tomado, lo ponen como un screening más global. Vale. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es el 8,5 para iniciar tratamiento con agentes estimuladores de eritropoiesis, ¿no? Parece que es como jugar en el filo, ¿no?, del 8,5, cuando primero el riesgo de hipertrofia ventricular que va asociado a esto, y después en pacientes donde precisamente no, o sea, estás casi en el límite de la transfusión, ¿no? Va a ser un paciente claramente sintomático. Sí. Por debajo de 9 hay un paciente sintomático. Claro, eso está en los comentarios, ¿no? O sea, no está en la guía, está en los comentarios, ¿no? Pero realmente es altamente sorprendente que bajen los niveles, ¿no? Antes estábamos hablando que teníamos que tratar cuando los niveles de hemoglobina estuvieran por debajo de 10 y ahora empiezan a hablar de que si la sintomatología, los riesgos, etc. Yo creo que cuando después llevamos 30 años tratando con agentes estimuladores de la eritropoiesis, ya sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y tenemos evidencias de que no dejar que la hemoglobina caiga por debajo de 10 tiene mejoras en cuanto a aspectos cardiovasculares. Por lo tanto, no entiendo el racional que hay detrás, es un racional escueto, pero no lo explican muy bien, pero evidentemente European Best Practice no estamos de acuerdo. ¿Puedo hacer un comentario en este? Por supuesto. Sí, claro. A ver, a mí me parece especialmente grave porque el paciente en no diálisis dependiente, el paciente ERCA que llamamos, es un paciente que tú le vas a ir viendo caer la hemoglobina, te va a llegar con 8,7, ¿no? Si tú aplicas los criterios de Cadigo, la próxima vez que le ves es dentro de 2-3 meses, que va a estar en 6, si no lo has visto antes en urgencias, ¿no? Entonces, es especialmente peligroso. Yo creo que se puede ser más restrictivo en hemodiálisis, que tienes a un paciente cada 48 horas en la sala. Y luego, yo no sé hasta qué punto este aspecto está muy influenciado por el hecho de que en Estados Unidos, no sé si ha cambiado, pero por lo menos antes era así, la eritropoyetina en prediálisis no está financiada. No estaba financiada. Por tanto, ellos no usan la EPO en prediálisis o en ERCA, como es más correcto decirlo, hasta que ya el paciente no esté especialmente muy mal y en ningún caso lo van a reembolsar. Entonces yo no sé si eso pesa un poco, no sé qué piensas tú. Puede ser, pero lo que estamos hablando es que son unas guías internacionales que aplican desde África hasta Oceanía. Entonces, bueno, que pongan así como por ejemplo, lo digo porque en las controversias
el mundo asiático, especialmente los japoneses, hablan de seguir con hierro oral, incluso en diálisis, porque a ellos les funciona, pero como una excepción, y lo ponen como una excepción, no lo recomiendan de forma global, porque es evidente que en otras poblaciones, europea o americana, digamos, no funciona. Por lo tanto, yo lo que creo que no se puede permitir que una excepcionalidad puntual en Estados Unidos, que no ni siquiera en el área americana, digamos, imponga sobre los demás, si ese es el racional. Además, no sé cómo lo veis el resto y los que estáis aquí en la sala, estamos atendiendo a una era de nefroprotección, de evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Sabemos que la anemia se asocia con una progresión, estamos en pacientes en ERCA. En cualquier estadio es crítico, pero aquí es que pueden adelantar la llegada a terapia renal, o sea que creo que eso que debe de ir por el tema de que ellos no lo financian, pero que nosotros ahí, pues desde luego, no trabajamos con esas cifras, yo creo. No sé si alguien de la audiencia se anima a hacer alguna pregunta a los ponentes. Yo, José, te quería comentar, y lo has explicado súper bien, el tema de las cifras de hemoglobina en trasplante. Las cifras de hemoglobina en trasplante. No hay trabajo, pero evidentemente en la práctica clínica diaria en nuestro medio sois más proactivos, ¿no? O sea, el que quizás la miramos poco todo en general, pero el que se preocupa por la anemia no se queda en 11,5, creo yo, ¿no? En un paciente, y más en el post-trasplante inmediato, que tienen mucha comorbilidad o la recuperación del trasplante, quizás hay que ir a mantener una cifra de hemoglobina dentro de rango normal, ¿no? Claro, yo siempre me he agarrado al comodín de la individualización y lo justifican las historias clínicas de mis pacientes, que es otro consejo que os dejo gratis, que es que en la historia clínica de vuestro paciente escribáis cuál es el objetivo individual de ese paciente y lo justifiquéis, para que si lo ve otro, si está vía amputado, vida cama sillón, y le llevan en la ambulancia en hemodiálisis y gana y pierde 3 kilos de peso en cada sesión de diálisis, el objetivo debe ser más bajo que si es un paciente trasplantado, que no tenga un riesgo cardiovascular específicamente alto y que tenga una vida activa, ¿no? Entonces, sí hay, os lo he comentado, un metaanálisis que incluye 3 estudios que demuestran que ir a buscar una hemoglobina en el límite alto de 13 de hemoglobina, sin pasar intencionadamente de ahí, asocia mejores resultados en el trasplante. Sí que es cierto que es un estudio con un seguimiento que nos gustaría que sea más largo, es un estudio de 1 año vista, pero yo creo que es bastante relevante, por lo menos para haber hecho más estudios en esa línea. Yo creo que la comunidad trasplantadora en general, y lo habéis visto en el estudio que hemos publicado con el Centra, tiende a buscar objetivos más altos. Probablemente trasplante peritoneal tienen la percepción de que sus pacientes pueden tolerar hemoglobinas más altas, ¿no? Y en relación a esto y a pacientes que están quizás menos inflamados o demás, yo creo que el reto siempre es el paciente inflamado. Aquí donde nos quedamos bloqueados en qué hacemos con él, que te dicen, sí, corrige las causas de la inflamación, pero es que a veces es que no se pueden corregir. Buscando a veces, todas las causas, sí. yendo al checklist de causas de inflamación, es lo que os decía, igual hay un porcentaje que no acabas de descubrir exactamente qué le pasa, y tienes que ir ahí con unas dosis altísimas de agente estimulante de la eritropoyesis, que es lo que da miedo realmente, ¿no? Para mantener unas dosis de hemoglobina pues que igual te llegan al 10 o al 9 y pico y tal, y para intentar evitar no transfundir, ¿no? Pero realmente el paciente inflamado es un reto para nosotros. Es un reto. Y ahí no sé si tendrían gracia los inhibidores de prohidroxilasa de Leaf. Posiblemente ahí en nuestro medio no pero no hay utilizarlo, estudios, yo creo, en pacientes tan inflamados. Efectivamente, porque la evidencia que podemos recoger de los ensayos pivotales de estos fármacos son pacientes que sí, efectivamente tienen una PCR, pero no la PCR de la práctica clínica habitual, probablemente, ¿no? O sea que ahí hay probablemente un poquito de gap. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos estamos ya pasando unos minutillos de la hora y veo la otra sesión ya pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias.